Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. El día de hoy vamos a tener este encuentro entre amigos internacionalistas, expositores, amigas y amigos del público, también internacionalistas, de esta jornada que hemos titulado Pueblos Soberanos, Pueblos Solidarios, y que tienen que ver con las elecciones libres y soberanas de Nicaragua este 7 de noviembre. Quiero dar la bienvenida también a uno de los líderes históricos de la APC, al compañero José Adán Rivera Castillo, que ha estado un poco en la sombra, pero está ahí. José Adán es el secretario de Organización y Finanzas de la APC, y es un gusto tener aquí con nosotros a la internacionalista, directora de la Escuela Nacional Francisco Morazán, la Margarita Trujillo. Y a través de todo el evento vamos a ir presentando amigas y amigos. Sin embargo, está con nosotros en la mesa de exposición de directiva el amigo y compañero solidario e internacionalista Danko Balik, profesor, especialista en derechos humanos, solidario con la Revolución Popular Sandinista desde la década de los 80. La compañera Camila Escalante, una compañera canadiense que trabaja en un medio alternativo en la hermana República de Bolivia, del medio kazaj. Y Benjamín Norton, co-director de Zona Gris, un compañero periodista, gran amigo también de Nicaragua, y que ha compartido con nosotros muchos años de trabajo. Y por supuesto, Erika Taqueo, que es parte del equipo internacional junto a nosotros, y amigas y amigos del equipo de trabajo, y sobre todo invitadas y invitados que van a ser parte de esta fiesta cívica el 7 de noviembre, y que a partir de mañana y pasado mañana nos vamos a movilizar por diferentes partes del país para vivir la fiesta cívica de las elecciones, y de la cual ellos van a dar una buena presentación el día de hoy. Bueno, como suele suceder en las actividades nuestras, empezamos con una mística. Antes presentar también a nuestro intérprete, compañero Nils, del equipo de Liga Campesina Internacional. Un aplauso, Nils. Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los bueyes dicen sontes, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir, y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí, como estos pajaritos hoy te canta Señor, pidiéndote nos una en fuerza y en amor. Te alabo por mil veces,
estén felices todos. Juntos con el Juan, que estén felices todos. Claro, por eso es el año de la unidad frente a la agresión y hoy más que nunca nosotros debemos de defender nuestra soberanía patria, una determinada que nos quiera agredir. Nosotros aquí nos uniremos todos. La patria te está llamando a luchar por nuestro futuro y tu lugar, compañero, ¿dónde está? Está allá en el surco. La patria te llama a defender hoy nuestras conquistas. La milicia, el sindicato han de ser donde te organizas. La patria está llamando a vencer, estamos seguros, y mi lugar, compañero, ¿dónde está? Al ladito tuyo, en la defensa, en la milpa y la higuera, que es nuestra trinchera. La patria nos llama a producir para la defensa, pues no puede haber vanguardia con vida sin su retaguardia. La patria nos está llamando a producir para la defensa. Intégrate, compañero, que sé, esa es tu trinchera, esa es tu trinchera, esa es tu trinchera, esa es tu trinchera. Gracias. Después de las presentaciones que vamos a tener, vamos a abrir el micrófono para que se presenten nuestros invitadas y invitados que están en esta sala el día de hoy. Para empezar, vamos a iniciar con el compañero Darko Malik, que a él le toca entonces su ponencia. Ya es muy conocido porque ha estado mucho tiempo con nosotros y ha sido un gran colaborador e internacionalista. Dan. Thank you very much. Thank you so much for your kind words, and thanks most for your friendship and hospitality. I am very honored to be in Nicaragua at this moment and to be at the ATC. It is like being in the fist of the revolution, which is a good feeling. Muchísimas gracias por ese bienvenido y muchas gracias por toda la hospitalidad. Me da mucho gusto estar en Nicaragua en este momento y siento que estoy en el puño de la revolución. I think that you, and I'm sure for those of you who've been here maybe many times before, for some of you, if this is your first trip here, you know, you'll feel the warmth and the friendship of the Nicaraguan people. I mean, there's really, I've traveled around the world and there's no more welcoming of a people than the people in Nicaragua. Para quienes están viniendo por primera vez, seguro que ya lo han sentido. Yo he viajado en todo el planeta y no hay el mismo calor, cariño que te recibe como con el pueblo nicaragüense. And I think that's what, for many of us, makes it painful to see and to hear the lies that we're being told back home in the United States and in Europe about what's happening in Nicaragua. Eso es lo que nos da tanto dolor a nosotros. Eso es lo que sentimos. Ese dolor de la mentira que se está diciendo sobre Nicaragua. Ya en mi hogar, pues en Estados Unidos, lo que tanto se habla de Nicaragua, tanta mentira duele. Just to unpack some of them, I mean, first of all, we have to start with the proposition that the United States has never supported democracy in Nicaragua. Para comenzar a desenvolver eso, tenemos que comenzar con la premisa de que Estados Unidos nunca ha apoyado la democracia en Nicaragua. The U.S. Marines invaded Nicaragua several times in the early part of the 20th century. It only left because they were thrown out by the forces of Augusto Cesar Sandino. Que las marines norteamericanas ocuparon varias veces a Nicaragua en la primera mitad del siglo XX y solamente se fueron porque fueron corridos de Nicaragua por Augusto Cesar Sandino. Yeah, you can clap for Sandino. Está bien, pueden aplaudir. Pueden
aplaudir. And they only left when they had a dictator installed, Anastasio Somoza, who of course lured Sandino to Managua on the lie of a peace agreement and then murdered him. Y claro, solo se fueron cuando ya dejaron instalado su dictadura, ¿verdad? Con Anastasio Somoza, quien le trajo a Managua a Sandino diciendo que había un acuerdo de paz y lo traicionó y lo asesinó. And the U.S. would support Sandino until the bitter end. Y Estados Unidos apoyó a Somoza hasta el final más amargo de lo que hubo, When he was finally overthrown by the Sandinistas in 1979. cuando por fin fue derrotado por las fuerzas sandinistas en 1979. But before he was overthrown, in a last gasp, as many of you know, Somoza used U.S. warplanes, tanks, other munitions to kill 50,000 of his own people to try to cling to power in the run-up to the successful revolution in 1979. Pero como ustedes saben, su último intento de mantenerse en el poder, las patadas del ahogado, fueron de que utilizó a los avionetas y aviones estadounidenses, las municiones estadounidenses para matar a 50,000 de sus compatriotas intentando quedarse en el poder. And we have to remember that at the time the Sandinista victory, Nicaragua didn't even have 3 million people. So 50,000 out of less than 3 million is an incredible figure. Y en ese momento recordemos que Nicaragua no tenía tanta gente como hoy, había 3 millones de personas. Entonces estamos hablando de 50,000 muertos de 3 millones de personas. Meanwhile, the Sandinistas, when they took over, they abolished the death penalty. They never had the type of revolutionary purgings that we saw in other countries, in the Soviet Union, in China, even in Cuba. Mientras tanto, cuando los sandinistas tomaron el poder, terminaron con la pena de muerte y nunca hubo las purgas revolucionarias que hicieron en otros lados del mundo, como por ejemplo la Unión Soviética, China y hasta Cuba. And of course, as always, the U.S. uses that against a country like Nicaragua. It used its own benevolence against that country. Y como siempre, Estados Unidos utilizó la misma benevolencia de Nicaragua en contra de ella. So because the Sandinistas were benevolent and didn't have a wholesale killing of the Somocista National Guard and let many of them go, the U.S. quickly assembled these National Guardsmen, brought them to Honduras, and began to assemble them into the Contras. Es decir, aprovechando de la misericordia de los sandinistas victoriosos que dejaron con vida a la Guardia Nacional, Estados Unidos rápidamente los organizó en una contra, nuevamente armados para atacar a sus compatriotas. And it was the human rights president, Jimmy Carter, who committed a war crime by marking military planes as Red Cross planes to bring the National Guard out of Nicaragua to Honduras. Y claro, fue el presidente de los derechos humanos, ¿verdad? Jimmy Carter, quien aprovechó pintando los aviones de guerra como aviones de la Cruz Roja para poder sacar la Guardia Nacional de Nicaragua y instalarlos en Honduras y Costa Rica para rearmar la contra. And then when Ronald Reagan took over, he, of course, used the CIA and, by the way, the Argentinian military, which is then being ruled by the fascists, really neo-Nazis, in Argentina, to assemble and train the Contras. Y claro, cuando entró entonces Ronald Reagan, utilizó a la CIA, pero no solamente la CIA, sino también los militares argentinos, que en ese momento fuera dentro de una dictadura fascista, hasta neonazi, para entrenar a los Contras. And as we know, the U.S. would support the Contras, arm them, train them, and train them to terrorize the Nicaraguan population, resulting in the deaths of another 30,000
Nicaraguans during the Contra War. Y Estados Unidos apoyó, armó y entrenó a los Contra a sembrar terror contra la población nicaragüense, resultando en otros 35,000 muertos de nicaragüenses. But even in the face of this, the Sandinistas built an incredible literacy program. They gave title of land to 100,000 poor campesinos. They built health clinics. They built a new society, and they held free and fair elections. Everyone certified them as free and fair elections in 1984, which they won, even in the face of this brutal war. Y aún frente a esa brutalidad, el Frente Sandinista llevó a cabo campañas de alfabetización. Le dio la tierra a 100,000 campesinos. Abrió clínicas médicas, creó las bases de una nueva sociedad y con elecciones libres y justas en 1984 que ganó. And of course, the U.S. lost a case at the World Court that Nicaragua brought, where the World Court condemned the U.S.'s terrorist activities against Nicaragua. And that was in 1986 that they lost. Y claro, Estados Unidos perdió el caso frente a la Corte Internacional Criminal en La Haya por el terror que había hecho contra la población nicaragüense. En 1986 perdió el caso Estados Unidos. And incredibly, while Congress was a bit swayed by that World Court decision to end aid to the Contras in 1987, again, as we know, Ronald Reagan decided to continue arming them by illegally selling arms to Iran and by peddling cocaine on the streets of the United States. Y increíblemente, cuando finalmente el Congreso de Estados Unidos fue movido a terminar con el apoyo financiero a los Contra a partir de esa decisión de la Corte en La Haya, Ronald Reagan siguió armando ilegalmente a la Contra a través de la venta ilegal de armas a Irán y la venta de cocaína en Estados Unidos. Of course, leading to the crack cocaine crisis that followed. Que nos trajo a la crisis de cocaína crack que le siguió. And so, in 1990, the Sandinistas held elections again, and the U.S. gave the Nicaraguan people a very clear choice. Either they could vote against the Sandinistas, in which case the U.S. would stop the war, stop the economic embargo, and give humanitarian aid, or vote for the Sandinistas and continue to face the war and the economic blockade. Y en 1990 hubo otra elección en que Estados Unidos le dio una elección clarísima para el público nicaragüense. Si votara contra el FSLN, habría un fin a la guerra, un fin a las sanciones económicas y mucha asistencia, mucho apoyo financiero. And so the Nicaraguan people, exhausted by nearly 10 years of this war, voted the Sandinistas out and voted for Violeta Chamorro as president in 1990. Y en ese contexto, el pueblo nicaragüense, agotado por 10 años de guerra, votó para la Violeta Chamorro y los sandinistas perdieron el poder. This is what we call election interference. Eso sí es lo que llamamos la injerencia electoral. And yet you will often be told that 1990 was the first free and fair elections in Nicaraguan history. Sin embargo, a menudo van a escuchar que dicen que en 1990 fue la primera elección libre y justa en la historia de Nicaragua. Ignoring the elections in 1984, of course, and ignoring the interference done to produce the results in 1990. Lo que ignora, por supuesto, las elecciones de 1984 y sus resultados, además de toda la injerencia que se hizo en el año 90 para lograr los resultados que se lograron. And so we see the very same thing today. Let's fast forward to today. We have elections happening in a few days here in Nicaragua. And the U.S. is interfering in the very same way
it did in 1990 and in the elections subsequent to 1990. No estamos lejos de lo que estamos viendo hoy en día, en que tenemos una elección en un par de días. Y lo vemos la misma injerencia norteamericana lo que vimos en 1990. The U.S. just, was it today or yesterday, passed another round of deadly sanctions against Nicaragua. Fue ayer que Estados Unidos acaba de aprobar una nueva ronda de sanciones mortales a Nicaragua. And while the U.S. will tell you these sanctions are aimed at trying to, build democracy in Nicaragua, in fact, there are sanctions passed to destroy democracy in Nicaragua. Y mientras Estados Unidos seguramente va a decir que son sanciones para construir la democracia en Nicaragua, sabemos que son sanciones precisamente para destruir con la democracia nicaragüense. The lesson that the Nicaraguans are given is that if you vote the way you want to, if you vote for the Sandinistas, you will be punished. And it's that sort of threat, that sort of interference that we, most of us in this room from North America, have to oppose. Prácticamente le están diciendo, si ustedes voten como quieren, si voten por el Frente Sandinista, estarán castigados. Y eso es justamente el tipo de injerencia estadounidense que tenemos todos nosotros a oponernos. And that's, of course, why we're all here today. Por eso estamos aquí hoy. I'll just say one thing briefly, and then I'll turn it over to my comrades. For me, Nicaragua has been a life-changing experience. Yo quiero decir una cosa más antes de dar el micrófono a mis camaradas. Nicaragua ha sido una experiencia que me cambió la vida. I came here for the first time when I was 19 years old in 1987. Yo vine por primera vez en 1987 a los 19 años de edad. And I was a very naive person, in truth, and I didn't really know what to expect. Honestamente, yo era muy inocente y no sabía qué esperar. And what I was impressed by, first of all, was how safe it felt, and how lack of threat I felt within the country, even despite the war, despite all the soldiers around the streets, which they had to be to defend the country. But I felt secure and I felt safe in a way I didn't expect, given the propaganda I was being told. Lo primero que me impresionó es que yo sentí seguro, a pesar de la guerra, a pesar de las amenazas. Yo sentí bastante seguro en el ambiente nicaragüense. But the other thing I was impressed with was how poor people were back then. Lo otro que me impresionó fue la profunda pobreza. Children literally dressed in rags with no shoes. Surrounding, if you went out to eat at a restaurant, the kids would come up to the window, in droves, begging. And that was something I had never seen. Yo nunca había visto a niños que caminaban en la calle prácticamente sin ropa, pidiendo, con gran necesidad, sin zapatos. And where I stayed, I was in Ocotal, at the border with Honduras. There was no fresh water. All of us were sick for a month. There was electricity sporadically. The roads were mostly dirt. The truth is, people had nearly nothing because of the war, because of the Contra War. Yo estaba en un lugar muy cerca de la frontera con Honduras y la verdad es que todos nos enfermamos por un mes porque el agua no había agua limpia, no había nada, no había caminos. La verdad que la gente simplemente no tenía nada. And I'll just say, to see the people now, the children now in the shape they are, to see the roads, to see the houses being built, to see the clinics, that is progress. The Sandinistas have brought that progress to this country. If the U.S. gets its way, it will destroy that progress. Y para mí ahora ver a la gente sana, con caminos, con casas, con clínicas, ese es progreso. Y si Estados Unidos logra su objetivo, todo ese progreso se va a destruir.
And that is worth defending. Eso sí hace falta defender. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su mensaje. Y ahora, a continuación, Benjamín Norton, de Zona Gris. Bueno, they asked me to speak in Spanish, so I guess I'll translate. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Quiero decir que lo que dijo el compañero Daniel Kogali, que es muy importante porque tenemos que entender esa historia. Y otra cosa, ojo, es muy importante, tenemos que entender que esa historia de agresión todavía continúa, no ha parado, no ha terminado para nada. De hecho, podríamos decir que hoy en día la injerencia por parte del imperio norteamericano es cada vez más descarada. Por ejemplo, hace un par de días vimos que las armas del imperio yanqui, las armas del imperio norteamericano aquí en todo el mundo, es decir, las redes sociales, las empresas de Silicon Valley acaban de censurar a todos los sandinistas aquí en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos y la oligarquía financiada por Estados Unidos controla los medios comerciales aquí en Nicaragua. Todos los principales periódicos aquí en Nicaragua son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, La Prensa, el periódico de la familia Chamorro, la oligarquía de Nicaragua. En la historia de Nicaragua hay, en 150 años, la historia moderna de la República de Nicaragua, hay 7 presidentes solo de la familia, la oligarquía Chamorro, solo de esa familia. Esa familia controla La Prensa, antes controló el periódico El Nuevo Diario, y Carlos Fernando Chamorro, que se nace por Estados Unidos a través de fachadas de la CIA como la NED y como la USAID, y voy a hablar un poco más de esas organizaciones en un ratito porque es muy importante para entender qué está pasando ahorita. Carlos Fernando Chamorro es el jefe del periódico Confidencial y él también es financiado por Estados Unidos. Además, él tiene varios programas en la televisión, como Esta Semana, Esta Noche. Entonces, lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un aparato. Es un aparato construido, financiado, cultivado, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos a través de fachadas de la CIA. Y esa forma de injerencia existió antes, existía en los 80, sí. Por ejemplo, La Prensa en los 80, durante la guerra de la Contra, la guerra terrorista de Estados Unidos contra Nicaragua, en los 80 la CIA financió a La Prensa. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia? La NED, que es una fachada de la CIA, financia La Prensa. Entonces, lo que ha cambiado no necesariamente es la forma de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, sino las instituciones y la estrategia ahora se hace abiertamente. Antes la CIA financió a La Prensa sin decir nada públicamente. Ahora sabemos, tenemos los documentos públicos y Estados Unidos dice, estamos financiando estos medios independientes, entre comillas, para apoyar la democracia, para apoyar los derechos humanos. Y hasta vemos la explotación cínica, tan cínica, de problemas, de contradicciones muy íntimos, problemas que sí existen, pero es una cuestión social de los nicaragüenses. Por ejemplo, el racismo, el sexismo y todo eso. Hasta Estados Unidos explota estos temas, estas contradicciones existen en todos los países. No estoy diciendo que Nicaragua es un país perfecto, sin racismo y todo eso, pero el régimen de Estados Unidos, que tiene más de 1/4 de los presos en el mundo. Estados Unidos tiene 4% de la población mundial, pero tiene más de 1/4, más de 26% de los presos en todo el mundo. Pero Estados Unidos dice que Nicaragua supuestamente tiene un problema con racismo. Y obvio, todos sabemos que la mayoría de la gente en Estados Unidos en las cárceles es gente negra, es gente latina, es gente indígena, es gente pobre. Entonces, estamos viendo un tipo de injerencia cínica
un tipo de injerencia que explota las contradicciones dentro de las sociedades y que explota, que usa el nombre de democracia, de derechos humanos. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace el imperialismo norteamericano? ¿Cómo hace esto aquí en Nicaragua? Bueno, la mayoría, casi todos los líderes de la oposición neoliberal, derechista, son empleados de Estados Unidos. Básicamente son empleados. Por ejemplo, hay mucha propaganda ahorita en los medios comerciales de Estados Unidos que dice que supuestamente que el régimen orteguista, el régimen del dictador Ortega supuestamente detuvo a todos los precandidatos. Para mí eso es increíble. Nunca había escuchado esa palabra antes. Para mí era nueva. Precandidato. ¿Qué es un precandidato? No, yo soy precandidato para la presidencia de Estados Unidos. No significa nada. Y nosotros también. No significa nada. Precandidato significa que yo querría ser presidente un día. Querría ser candidato, pero no lo soy. Es propaganda. Pero todos los medios comerciales en todo el mundo, en particular en Estados Unidos, en Europa Occidental, dicen que el régimen de Ortega detuvo a los opositores. No dicen cuáles son los cargos. Dicen que es represión. No, los cargos son que estos líderes golpistas organizaron un intento de golpe violento que asesinó, que mató a cientos de nicaragüenses. Y por cierto, si leen los medios corporativos, dicen que el régimen orteguista mató a más de 300 nicaragüenses. No dicen que más de la mitad de las víctimas eran sandinistas. Más de la mitad. Más de la mitad. No dicen eso nunca, porque es parte de la propaganda, de las noticias falsas. Dicen que este régimen, entre comillas, porque por cierto, nunca dicen que el régimen de Estados Unidos es un régimen donde, bueno, siempre roban las elecciones. Por ejemplo, en 2000 es obvio que George Bush no ganó la elección. Y es obvio que su familia en la Florida robó la elección, pero no dicen el régimen de Estados Unidos. Y además, hemos visto que en varias elecciones recientes, el presidente ganó con menos votos. ¿Qué tipo de democracia es eso? En un sistema en lo que el candidato con menos votos gana la elección. Pero no, los medios comerciales no dicen que Estados Unidos es un régimen. Solo dicen que Nicaragua, Venezuela, Cuba, todos los países independientes, países soberanos, países que bueno, tienen salud pública, educación gratuita, servicios sociales para la gente humilde. No. El crimen del gobierno de Nicaragua no es ser autoritario, entre comillas, porque el gobierno de Estados Unidos es muchísimo más autoritario. El gobierno de Estados Unidos hace 2 años, en el año pasado, en el verano, el régimen autoritario de Estados Unidos mandó a la policía en todos los estados de Estados Unidos, en todas las ciudades principales, mandó a la policía para brutalizar, para atacar a los manifestantes, protestando en contra de la brutalidad policial, protestando en contra de la violencia del Estado, del régimen de Estados Unidos. Pero aquí dicen que Nicaragua es una dictadura. No, los crímenes, entre comillas, en Nicaragua del gobierno sandinista son crear un sistema gratis, gratuito de salud. Hasta el cáncer, el tratamiento para el cáncer es gratis. Yo conozco a compañeros cuyos padres o abuelos tenían cáncer y recibieron todo el tratamiento gratis, sin pagar ni un centavo. Mientras, al mismo tiempo, en Estados Unidos hay decenas de millones de personas que sufren bancarrota. ¿Por qué? Por tener cáncer. ¿Qué tipo de democracia es eso? Cuando la gente con cáncer muere con hambre, pierden sus casas, pierden todo por tener cáncer. Mientras aquí, este país pobre, humilde, el segundo más pobre en todas las Américas, este país tiene un sistema de salud completamente gratis, tiene un sistema de educación gratis. Y antes no lo tenía. Ese es el crimen de Nicaragua. El otro crimen de Nicaragua es dar la tierra a los campesinos, es dar la tierra a la gente humilde, para que las empresas no puedan robar su tierra como en la época neoliberal. Porque en Estados Unidos, en muchos países
países imperialistas. Bueno, estos son países desarrollados y no hay muchos campesinos, no hay mucha agricultura porque importan la agricultura de otros países. Pero aquí en Nicaragua, más de la mitad de la población vive en el campo. Y el gobierno sandinista es el único gobierno en la historia de Nicaragua que ha ayudado a los campesinos, que ha ayudado a la gente que cultiva la comida, es lo más importante en la vida. No podemos sobrevivir sin la comida. Y es por eso que otro crimen, entre comillas, del gobierno sandinista es la soberanía alimentaria. Porque Nicaragua produce casi 100% de la comida que se consume aquí en Nicaragua. Casi 100%, 96, 97%. Ese es el gran crimen del gobierno nicaragüense. Pero no tengo mucho tiempo porque solo me dieron 10 minutos, pero voy a concluir. Bueno, entonces, los medios corporativos dicen que supuestamente el gobierno de sandinista detuvo a los precandidatos. Tenemos que ver muy rápido quiénes son esos precandidatos. Y por cierto, el precandidato, esa idea no existe en el sistema judicial de Nicaragua ni de cualquier país porque se inventó, no existe. ¿Cuáles son los crímenes de esos golpistas? Organizar un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Bueno, no pudieron ni podrán, pero intentaron. ¿Y qué pasó? Quemaron a los sandinistas y las sandinistas. Hay video de esos golpistas, esos fascistas. Tenemos que usar esa palabra, fascista, porque son fascistas. ¿Quién quema a la gente por ser izquierdista? Se llama fascista. Es exactamente lo que hicieron los golpistas apoyados por Estados Unidos en Venezuela. Quemaron a los chavistas, a los afro-venezolanos por ser afrodescendientes, por ser gente humilde, por apoyar el proceso revolucionario de Venezuela. Y hicieron exactamente lo mismo aquí en Nicaragua. Y de hecho, en las llamadas guarimbas, es decir, las barricadas, el terrorismo organizado por los golpistas en Venezuela en 2017, hicieron el mismo guión aquí en Nicaragua en el próximo año, en 2018. Solo había una diferencia. En Venezuela las barricadas terroristas se llaman guarimbas, y aquí en Nicaragua se llamaban tranques. La única diferencia, las mismas tácticas. Las tácticas son terrorismo, controlar territorio con barricadas y terrorizar a la gente que vive ahí en las comunidades. Porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con los golpistas. ¿Y qué pasó? Los golpistas los atacaron a la gente humilde viviendo en sus barrios, tratando de ir al trabajo, pero no podían ir a sus trabajos, perdieron sus trabajos porque había barricadas en las calles, porque no había buses. Y la mayoría de los nicaragüenses usan el transporte público, pero no. La oposición derechista tienen sus carros muy caros, ¿no? Tienen sus carros importados de Estados Unidos porque para ellos rezan al Imperio Yanqui. Para ellos el Imperio Yanqui es el Dios aquí en la tierra. Y para ellos quieren que Nicaragua sea el otro estado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar de lo que pasó en 2018 porque, bueno, en los medios comerciales no había cobertura para nada. Había mentiras diciendo que el régimen de Ortega estaba matando a estudiantes inocentes. No. Había grupos violentos y grupos, por cierto, narcotraficantes. Porque siempre cuando hay terrorismo de la CIA, siempre hay cocaína, hay drogas. Es exactamente lo que hicieron es exactamente lo que hicieron en 1980, en los 80 aquí en Nicaragua. La Contra usó el dinero de la cocaína para financiar sus operaciones. Y mientras Estados Unidos dice que Nicaragua y Venezuela, supuestamente, esos países independientes supuestamente tienen problemas con drogas, mientras en Colombia, según la ONU, produce 3/4 de la cocaína en el mundo, y Estados Unidos no dice nada. Grillos. Entonces, mientras tanto, aquí en Honduras, vecino de Nicaragua, el propio dictador, no presidente, el dictador de Honduras que fue instalado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, su propio hermano está en la cárcel. ¿Por qué? Por ser narcotraficante.
por la cocaína. Y Estados Unidos dice que, bueno, Nicaragua, no Honduras, no su vecino, Nicaragua tiene problemas con drogas. Y Venezuela, no su vecino, la narcodictadura aquí en Colombia. Venezuela tiene problemas con drogas. Entonces estamos viviendo en un mundo, bueno, recientemente he dicho que es una dictadura mundial. Y en Nicaragua el Frente Sandinista reconoce eso, porque el proceso aquí no solo es un proceso nacional, el proceso nacional es muy importante, pero es un proceso internacional. Y eso es súper importante. Es por eso que aquí en este cuarto, quizás la gente ahí viendo no puede verlo, pero aquí en este cuarto hay la bandera venezolana, hay la bandera de Cuba, de los pueblos dignos de Cuba, de Venezuela, del FMLN, la izquierda de El Salvador, de Brasil, de Bolivia. ¿Por qué? Porque es una lucha internacional y el Frente Sandinista entiende eso. Es una lucha nacional e internacional, y la lucha internacional no es solo una cosa en una lista de problemas, no, es clave. ¿Por qué? Porque el imperialismo norteamericano afecta a todos esos países independientes. Estados Unidos dice que todos los países progresistas en Latinoamérica que crean programas de salud pública o de educación gratuita, que esos países son dictadoras, y Estados Unidos organiza golpes de Estado, como la compañera Camila va a hablar del golpe de Estado fascista en Bolivia, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. Lo que Estados Unidos hizo en Bolivia en 2019 es lo que intentaron hacer aquí en Nicaragua. Y había mucha gente diciendo antes, incluso mucha gente de la izquierda, recordemos, mucha gente de la izquierda internacional, entre comillas, que decían que, bueno, yo estoy en contra del golpe de Estado, pero Evo Morales supuestamente fue dictador, fue autoritario, mientras después del golpe de Estado, no, vimos lo que pasó realmente en una dictadura, una verdadera dictadura, fascista, apoyada por Estados Unidos, que masacró a la gente indígena, que masacró a la gente humilde. Eso es lo que Estados Unidos pretendió hacer aquí en Nicaragua y no pudieron. Ese es el crimen de Nicaragua. Es por eso que los detenidos están en la cárcel. No es por ser precandidato de Narnia como Juan Guaidó. No, es por ser golpistas, por organizar un intento de golpe, por organizar terrorismo contra el pueblo nicaragüense. Es por eso que están presos, y es por eso que Estados Unidos está imponiendo más sanciones contra el pueblo nicaragüense para castigar al pueblo nicaragüense por ser independiente y por ser soberano y por ser amigos de las luchas populares internacionales. No solo amigos y compañeros de la gente humilde aquí que lucha cada día, sino de la gente oprimida en todo el mundo. Eso es el gran crimen de Nicaragua, entre comillas, y es por eso que el régimen, la dictadura de Estados Unidos, dice que Nicaragua supuestamente es una dictadura. Muchas gracias, Norton, por tu exposición. A continuación, vamos a tener la reflexión que hace la compañera periodista Camila Escalante. Camila es canadiense de origen centroamericano, pero además periodista de Casachún, de Bolivia. Camila. Ahí. Gracias. English. Yeah. So just a roadmap of our panel here. I'm going to speak in English, so I'll be speaking fragmented so that we can have consecutive translation, whereas in Spanish we have simultaneous translation. Solo para que todos tengan claro, yo voy a estar hablando en inglés y voy a estar hablando lentamente con pausas, porque vamos a interpretar consecutivamente y no rápido cuando se hablaba en español con interpretación simultánea. And I want to begin by thanking, of course, the ATC, the friends of the ATC, Fausto, Edgardo, who's not here, and Erika for all of her organizational work and all of the different hats she wears, and everyone else who's part of
welcoming us here, and for all of you for being here as well. And a special thank you to Nicaragua and the Nicaraguan people for inviting us to accompany this process. Quiero comenzar agradeciendo a la ATC, a los amigos y las amigas de la ATC, a Fausto, a Edgardo, que no está aquí en este momento, a Erika por todos los sombreros que ponen, pero sobre todo al pueblo nicaragüense por invitarnos a estar aquí y compartir este momento con el pueblo. Y por supuesto a Niels para la traducción. Another roadmap, we began with Dan here, who gave us some historical context of Nicaragua, since his first time here was age 19. He has so much experience, and it's an absolute honor to be able to hear from him once again. And he was one of the people who I went to during the failed coup in 2018. Wanted to hear from him because I knew that he was one of the most outspoken people, the most outspoken solidarity activists in the US, in the English-speaking world, in the global north with Nicaragua. Para dar un poco más mapeo de lo que estamos haciendo, comenzamos, ¿verdad?, con Dan, que habló del contexto histórico y de su experiencia muy valorosa, ¿no? Vino a los 19 años, siempre es un honor para mí escucharlo. Y yo busqué a Dan en 2018 para entender lo que estaba pasando aquí en Nicaragua, porque siempre ha sido uno de los activistas más claros en todos Estados Unidos sobre el tema de Nicaragua. And then, of course, Ben covered some of the current context and that those violent incidences, the terrorism that took place here in 2018. And I'm going to speak about some of the wider context and the ongoing struggles throughout our continent now. Y entonces siguió Benjamín hablando un poco del contexto actual y el terrorismo que vivió el pueblo nicaragüense en 2018, y yo voy a hablar un poco más ampliamente del contexto que se vive hoy en día en el continente. So my family comes from El Salvador, and of course in El Salvador we had an armed struggle, and on both sides of my family I have people from the FMLN who were involved in that armed conflict. Bueno, mi familia viene de El Salvador y como ustedes saben hubo un conflicto armado en El Salvador, y ambos lados de mi familia vienen de las personas que vivieron ese conflicto armado. From the side of the Frente Farabundo Martí, of course. Del lado del Frente Farabundo Martí, por supuesto. And speaking to former combatants, not members of my family, but others there in recent trips, they talk about how there's a sense of nostalgia and longing for that period of armed revolutionary struggle. En viajes recientes a El Salvador he hablado con combatientes, gracias, combatientes históricos que me han hablado de una cierta nostalgia que sienten por esos años de lucha. And we agreed that in the case of El Salvador, age 50 is the cutoff. 50 years old is around the age at which people have less of a first-hand account, and they begin to have been born after or towards the end of the conflict, around the time of the peace accords, and they don't have that knowledge of that phase of struggle. Y ahí nos dimos cuenta que más o menos los 50 años es la edad tope. La gente más joven de 50 no tiene la misma experiencia de primera mano. Vivieron quizás el final del conflicto armado, los acuerdos de paz y su implementación, pero no es la misma experiencia. And I think that we feel like sometimes we don't recognize the importance of our current struggles since that period, and since the periods of armed struggles that took place in different countries around our continent. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de la importancia de la lucha actual, y la lucha actual que se está dando en muchos rincones de nuestro continente. And the Cubans like to say, we are continuity. Somos Los cubanos suelen decir, somos continuidad. Exactamente. And part of that continuity are the revolutionary processes and popular struggles that have begun in the period after the 80s. That includes La Via Campesina, that includes
the ATC, various campesino movements around our continent that are continuing that revolutionary struggle towards progress, towards socialism, and it's not as romantic as some of us young people would like it to be. Some of us would like to be driving tanks down the street. Y tenemos que inspirarnos en esa continuidad, en los nuevos procesos de lucha popular que comenzaron después de los años 80. Incluyo ahí la Vía Campesina, a la TC, a los movimientos en todo el continente que buscan el progreso y el socialismo, aunque por supuesto quizás no son tan románticos como algunos de nosotros jóvenes quisiéramos que fueran. Quisiéramos estar andando en tanques en la calle. On my way here, I had some travel hiccups, which it seems like everyone heard of, and I had the opportunity to be welcomed in Panama, where I had to stay for a day, by some of the social movements here, or the social movements in Panama, some of which of course are linked to La Via Campesina, which is the union, their sun tracks, and fuera de eso. En la llegada por acá yo tuve algunos problemas del viaje que creo que ya todos se enteraron. Y tuve que pasar por varios países y en Panamá quienes me recogieron y cuidaron es la gente del movimiento social en Panamá, que son herederos de toda esa historia de lucha en Panamá. And just in one day there being picked up by the comrades, I was able to do a lot of learning and touring of the historical sites of the 1989 U.S. invasion and bombing of Panama City. I stayed in a union hall. I was able to take part in the Cuban-Panamanian solidarity caravan that took place on Sunday and learn about other massacres that took place, carried out by U.S. forces, and that were a part of an extension of imperialist intervention in Panama. En el día que yo pasé en Panamá, me llevaron a muchos sitios históricos del bombardeo estadounidense de 1989. Yo dormí en una casa sindical y participé también en una caravana de solidaridad Cuba-Panamá o Panamá-Cuba. También me llevaron a lugares de masacres llevados a cabo por fuerzas entrenados y financiados por Estados Unidos. Así que pude ver la extensión del imperialismo estadounidense en Panamá y su historia, sus huellas. That's to say that I would like to just list some of the social movements and popular struggles taking place now around the continent. And these are the ones that we don't hear a lot about. Eso dicho, me gustaría mencionar algunas de las luchas populares que están presentes en el continente que quizás no se hable tanto. We know about the revolution in Cuba and the Sandinista revolution, of course, here. We know about the Bolivarian revolution of Venezuela, and people are now beginning to learn more about the revolutionary process, what we call the process of change, and the cultural and democratic revolution of Bolivia. La gente, por supuesto, sabe la revolución cubana, saben de la revolución sandinista y saben quizás de la revolución bolivariana en Venezuela. Y de poco en poco se están enterando más de lo que nosotros llamamos el proceso de cambio y la revolución democrático-cultural que está llevándose a cabo Bolivia. But in Panama, Panamanians have a very long and important history of anti-imperialist struggle. Every U.S. invasion and intervention that took place there was resistance, and there continues to be today. Just very staunch organizing. Some of the leaders of the social movements there have the strongest, sharpest political line, and it's not something we hear about. Pero tomemos por ejemplo a Panamá, que es un país donde siempre ha habido una lucha antiimperialista muy fuerte y hay algunas de las mentes más agudas, de los cuadros más formados de esa lucha antiimperialista que yo he conocido y ahí están resistiendo diariamente, Yes. haciendo organización dura.
Yesterday, Evo Morales announced that the next UNASUR meeting of peoples of Abya Yala is going to be held in Cusco in Peru in December. And that's because for the first time in a long time, Peru really has the conditions to be able to bring in social movements and peoples from all around the continent to be able to meet together and build something new. There are a lot of asterisks and a lot of exceptions and things we can say about what's happening in Peru with the new leftist government and the directions it's being pulled. But this is a very exciting time because governments are temporary, but the social movements are part of an ongoing process that will continue, even if something is to happen to the government there. Y solamente ayer se anunció que en el próximo año se va a realizar la reunión de RUNASUR, una nueva iniciativa de integración regional en Cusco, Perú, porque Perú ya provee las condiciones necesarias para los movimientos populares reunirse y dígase lo que se quiere sobre el proceso en Perú y las presiones que lo están empujando a un lado o al otro, pero ya hay algo nuevo ahí y los gobiernos vienen y se van, pero los movimientos populares se quedan formándose y acompañan hacia el futuro. In Brazil is like a continent. It's one of the most important countries in terms of its population, in terms of the degree to which we don't cover it around the world. And we don't cover it around our continent because they speak Portuguese and not Spanish. But the social movements there are extremely strong. Of course, we can't talk about Brazil without talking about the landless workers movement, but there are also several leftist parties, most importantly the PT, and other social movements, both urban and rural. Ahora hablemos de Brasil, que país más importante de que poco se habla. Tiene una población gigante, pero no sabemos nada de Brasil porque hablan portugués y no hablan español. Claro, no se puede hablar de Brasil sin hablar del movimiento de trabajadores rurales en tierra, pero hay otros partidos de izquierda, principalmente el PT, pero también otros, y muchos movimientos sociales que tienen mucha fortaleza y están diariamente acumulando elecciones para nuestra América. In Colombia on April 30th, we saw the capacity of the Colombian people, the social movements, again, both urban and rural, organizations that have been in struggle for decades during the conflict and the paramilitaries and the terrorism that has taken place there against the neoliberal state, against paramilitarism, against U.S. intervention, against U.S. military bases and occupation of Colombian territory. And they have been protesting since. A lot of the rural sectors had been protesting and in resistance prior to that. And this is another example of people who are not in leftist governments. They're not called part of some revolution that has taken place, but continue to fight the revolutionary struggle within their spaces. Y el pueblo colombiano que se levantó el 30 de abril, gente urbana, gente rural, contra el terrorismo del Estado, contra el modelo neoliberal, contra los paramilitares y ese modelo, y han seguido protestando con un rol muy protagónico de los pueblos del campo. Y quizás no se habla del pueblo colombiano como inmerso en un proceso de transición, como un pueblo revolucionario que ha tomado el poder, pero ahí están y están inmersos en un proceso revolucionario. I'll try to speed it up, but some of these are so important and we don't speak about them enough. Intentaré hablar más rápido, pero algunos de estos son ejemplos muy importantes que poco hablamos. A part of me feels like we should all be in Honduras right now. Honduras is on the verge of taking back their country, restoring democracy for the first time since the coup that took place in 2009. And there are a whole wide range of sectors, from liberal sectors to more revolutionary groups like those that are Friends of the Via Campesina, who have been in struggle there as well. Una parte de mí piensa que todos deberíamos de estar en Honduras en este momento, que Honduras está al punto, al borde de tomarse el país otra vez, las fuerzas populares después del golpe de Estado de 2009. Ahí están fuerzas un poco más progresistas, un poco más revolucionarias, algunos muy amigos de la TC, pero están al borde de ganarse las elecciones el 7. In Guatemala, there
El 28. 28. In Guatemala, there are sectors calling for a plurinational state and a constituent assembly. En Guatemala hay sectores llamando a una asamblea constituyente, y un proceso de plurinacionalidad. Some of the comrades here and who've been through the ATC before and are good friends of Nicaragua are from the Dominican Republic. Women from the Federation of Independent Campesinos, Malandingo. Aquí en Nicaragua hay gente que viene de la República Dominicana y está ya trabajando con la ATC. Personas que están con la Federación de Organizaciones Independientes, Malandingo. And the Dominican Republic, like Haiti, continue to fight against U.S. imperialism and continue to struggle on the grassroots level. Como Haití, el pueblo dominicano sigue luchando contra el imperialismo norteamericano y sigue organizando a nivel de base. And we know as well that in El Salvador, even under the neoliberal government and this ad hoc policies that are more friendly to the empire than they are to the Salvadoran people, that we have social movements there as well. In Jamaica, we have people who are always in solidarity with the social movements of Latin America, despite the language barrier, who release statements and who stand up for the people of Latin America. Y bueno, en El Salvador, a pesar del gobierno neoliberal y las políticas improvisadas, hay mucha gente que está luchando por el país. Bueno, en Jamaica, donde a pesar de la brecha lingüística, siempre ha habido solidaridad con todas las luchas populares de América Latina. And we can say that for many of the other English-speaking Caribbean countries, and also important struggles in Paraguay and Uruguay. Que es cierto también para las demás islas de habla inglesa en el Caribe, y claro, la solidaridad que viene de Uruguay y de otros países. Yeah, so I'll just close by saying we're a part of a new wave of an articulation of social movements and popular struggles. And a very important last wave was the one that we remember that was kind of around the time of Chavez and the fight against the FTAA and that first articulation of ALBA Movimientos and the launch of ALBA. Todo eso para decir que estamos ante una nueva oleada de articulación de movimientos populares y luchas populares. Recordemos que la oleada anterior fue con Chávez y el rechazo al ALCA y en la construcción del ALBA. And the Nicaraguan Sandinista process is a very key and central part of that, as well as the Cuban Revolution, Bolivarian Venezuela. They've all been steadfast in upholding together these different struggles during this period of lull. Y que el proceso popular sandinista es sumamente importante dentro de toda esa articulación, así como la revolución cubana, porque en los tiempos entre diferentes oleadas son quienes mantienen y siguen avanzando y siguen mejorando las condiciones concretas y las capacidades de luchar de los pueblos. So that's to say that I just want to end by saying that this is an extremely exciting, important time to be a part of this struggle, and this extends to anyone outside of Latin America, those who are in solidarity with our different struggles and revolutionary processes, and that it's just important today as it was in those previous stages. Es un momento sumamente rico para estar dentro de esas luchas populares de nuestro continente, y eso va también para la gente que vive fuera de América Latina. Es un gran momento para estar en solidaridad con la lucha de los pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila Escalante. Estimadas amigas y amigos, ya llegamos a la conclusión. Vamos a tratar de irnos al refrigerio y ahí